En el extremo más lejano del mundo conocido, más allá de los océanos interminables y las brumas que envuelven los misterios del Oriente, se alza un reino de honor, guerra y traición. Nippon, un imperio insular donde los templos sagrados se erigen sobre las montañas como guardianes del tiempo, donde los bosques ancestrales ocultan secretos más antiguos que la propia humanidad y donde las ciudades brillan con la luz de los faroles mientras la sombra de los guerreros acechan en los tejados. Gobernados por el emperador semidivino conocido como el Sol Divino, Nippon es una tierra donde la espada es ley y el deber es destino. Pero el poder real no yace en la corte imperial, sino en manos de los samuráis, señores de la guerra que rigen sus dominios con un código de honor. Pero más allá de la guerra, Nippon es un reino de misticismo y espiritualidad. Los monjes de las montañas dedican su vida al equilibrio del cuerpo y el espíritu, mientras los templos resguardan a los antiguos y enigmáticos perros del templo, guardianes de piedra que cobran vida cuando los dioses los llaman en la batalla. En las sombras, los ninjas tejen redes de muerte y conspiración. Todos ellos forman Nippon. Empecemos. Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores Dulzuan y sirvientes de la rata cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que si estáis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1 y ayudar y apoyar este proyecto que estamos haciendo. Hoy vamos a un vídeo que me lo ha pedido un suscriptor que se llama Gerluisvega5838, que quería un vídeo sobre Nippon porque quería saber más sobre la cultura asiática, con lo cual en un futuro caerá Katai seguro, 100%. Con esto lo que quiero decir es que si os gustaría que hablara de alguna facción en concreto, algún personaje destacado, ponedme en los comentarios y yo lo apunto para hablar en los próximos vídeos. Tengo uno pendiente de Arabia que también me lo pidieron. Así que nada, hoy vamos a hablar un poco de Nippon, que es una facción que yo no conocía mucho, he aprendido muchísimo y me ha parecido súper interesante las relaciones que tienen y todo, así que espero que lo disfrutéis como yo. Así que sin más dilación, vámonos al Japón de Warhammer Fantasy. Vamos a ello. En las brumosas tierras del lejano oriente se alza el misterioso y enigmático reino de Nippon, una nación de guerreros donde el filo de la katana dicta el destino de hombres y reinos, gobernando en la sombra por un emperador semidivino, conocido como el Sol Divino. Su verdadero poder yace disperso entre los incontables caudillos feudales, los legendarios samuráis, caballeros envueltos en relucientes armaduras de madera lacada, cuyos vivos colores reflejan el estricto código de honor, jerarquía que rige su sociedad. Estos nobles guerreros ejercen su dominio sobre vastos territorios, al mando de ejércitos de leales seguidores, mientras las disputas y rivalidades entre los clanes dan forma a un reino en constante ebullición. En sus costas, la guerra y la tormenta se entrelazan. Poderosas flotas de guerra surcan los mares bajo estandartes ondeantes, aunque el capricho de los tifones puede dispersarlas, dejando a los guerreros sin rumbo. En tales casos, un samurái jamás flaquea. Confiado en su destino, reunirá a sus hombres y buscará al gobernante más cercano y ofrecerá sus servicios como mercenarios, pues el honor y la supervivencia marchan juntas de la mano. Pero hay quienes no esperan a que el destino los guíe. En momentos de encierro y restricciones, los clanes samuráis más osados desafían las aguas desconocidas, lanzándose a la mar en busca de gloria, aventuras y nuevos desafíos que pongan a prueba su temple. El reino de Nippon es un mosaico de poder fragmentado. La vastedad de sus tierras, la fuerza de sus señores y debilidades del emperador han disuelto todo control central. En su lugar, los samuráis gobiernan con puño de hierro, ofreciendo protección a cambio de lealtad, tributos y el derecho a forjar ejércitos con las almas de aquellos que habitan en sus dominios. A medida que su poder crece, también lo hace su influencia, y en cada asentamiento, en cada aldea y ciudad, su sombra se extiende inexorable. El temple de un samurái no es solo físico, sino también forjado en una disciplina inquebrantable. El rigor del entrenamiento, la devoción al código del honor y una vida de incesante perfeccionamiento han convertido a estos guerreros en combatientes inigualables, capaces de cambiar el curso de una batalla con el solo desenvainar de sus katanas. Pero Nippon no es solo acero y guerra.
En lo alto de sus montañas, ocultos en antiguos templos y monasterios, se encuentran los monjes guerreros, maestros de la mente y el cuerpo. Desde la infancia, los elegidos son apartados del mundo y sumergidos en un camino de aprendizaje, entregándose a la filosofía, la teología y las artes marciales. Su disciplina es tal que el tiempo no los doblega, sino que los afila, transformándolos en seres cuya destreza y sabiduría alcanzan lo legendario. Pocos forasteros han puesto un pie en Nippon y vivido para contarlo. Sus habitantes, desconfiados y reservados, apenas permiten el paso de extranjeros por sus tierras, protegiendo sus secretos con una vigilancia inflexible. Lo poco que se sabe de este reino proviene de los relatos de aquellos que han regresado y de los ecos de las leyendas que cruzan los océanos. Pero una cosa es cierta: en un mundo donde la oscuridad acecha y los peligros se multiplican, Nippon no está exento de sus propios horrores. Criaturas de la noche, bestias ancestrales y terrores desconocidos acechan en sus bosques, en sus montañas y bajo la superficie de sus mares. En el corazón de Nippon, entre templos antiguos y bosques envueltos en niebla, los habitantes rinden culto a un dios omnipresente, el Simka Naranja, cuyos monjes, ataviados con túnicas de un vibrante naranja, dedican sus días a la contemplación y la iluminación. Pero no todos los caminos espirituales son pacíficos. Existe una versión marcial de esta fe, el Binto, que convierte a sus devotos en armas vivientes, guerreros de carne y espíritu que enfrentan las adversidades con el poder de su disciplina y su cuerpo entrenado hasta la perfección. Frente a los templos inmóviles pero imponentes se alzan las estatuas de los perros del templo, guardianes pétreos con la majestuosidad de un león y la fiereza de un gran guerrero eterno. Pero en tiempos de guerra, estos colosos de piedra cobran vida con el poder de los dioses y marchan a la batalla rugiendo con la furia de más allá. Montar uno de estos seres divinos no es un privilegio común, sino un honor reservado solo para aquellos cuyo destino ha sido tocado por la voluntad celestial. Pero no todos los corazones en Nippon laten por el orden y la devoción. Hay quienes encuentran su fe en Sien Sin, el señor del cambio, cuyo nombre es susurrado en los rincones oscuros del imperio, conocido en el viejo mundo como Zench. Este dios de la magia y la intriga se cierra en las sombras y sus seguidores buscan el caos y el poder de la transformación. Incluso el vasto magno imperio de Katai mira con recelo hacia las costas de Nippon, pues esta nación insular no es solo una tierra de monjes y filosofías, sino también una potencia militar sin igual. Su armada es vasta, su disciplina férrea y su código de guerra inquebrantable. Los samuráis son el alma de este poderío marcial. No son solo guerreros, sino la encarnación viviente del honor y la maestría en combate. Comandantes de legiones de seguidores fanáticos, su prestigio es su mayor tesoro, y la única derrota honorable es aquella que se paga con sangre. Su destreza en la batalla ha superado la de los humanos comunes, y su fatalismo ha creado una casta de guerreros sin miedo a la muerte, que se conocen como los kamikazes. Entre los samuráis más jóvenes y fervorosos hay quienes encuentran en la muerte su más alto propósito. Los guerreros kamikaze ven en la autoaniquilación como la más pura manifestación del sacrificio. En la batalla emergen desde las sombras portando barriles de pólvora y bandoleras de explosivos, ocultándose entre las filas antes de lanzarse como una tormenta mortal hacia el enemigo. Si sobreviven a la batalla, no buscan la gloria de la vida, sino la consumación de su destino, terminando su propia existencia como una última ofrenda a Simka. Pero incluso su sacrificio palidece ante la letalidad de los monjes bintoístas. Estos guerreros iluminados no necesitan acero ni pólvora. Su cuerpo es su arma, su mente su escudo. Con una velocidad sobrehumana desvían flechas con las manos desnudas y se convierten en huracanes de fuerza imparable en el fragor del combate. Y en las sombras acechan siempre los asesinos. Cada señor samurái sabe que el honor y la diplomacia pueden fallar, y para eso tiene a su servicio a los asesinos ninja. Invisibles, letales, estos agentes de la muerte acechan en la penumbra, ocultos entre las filas de soldados hasta el momento crucial. En ese preciso momento, como espectros de la condenación, emergen un torbellino de acero y sombras, eliminando a los comandantes enemigos con precisión quirúrgica.
Su arsenal es tan variado como su crueldad. Desde la mortífera Kushiaragama, que danza entre el aire y la carne con su filo implacable, hasta las explosivas granadas Torinoko, que pueden cegar, mutilar o aterrorizar a quienes osen enfrentarlos. A pesar de su devoción al honor, Nippon conoce la guerra en todas sus formas. Sus ejércitos no solo cuentan con samuráis y ninjas, sino también con los Ashigaru, soldados campesinos que, aunque renuentes al combate, obedecen sin vacilar cuando la guerra los llama. Armados simplemente con lanzas, arcos largos y arcabuces, forman el muro de carne y acero sobre el que se alzan los imperios. Y aunque los samuráis consideran las armas de pólvora un recurso indigno de la nobleza, en la retaguardia resonan los rugidos de los cañones y lanzacohetes de guerra. Estos artefactos desatan lluvias de proyectiles ardientes y explosivos que siembran el pánico y la destrucción. Desde cohetes colosales hasta arcabuces de avancarga, el estruendo de la guerra es la sinfonía con la que se forjan las conquistas de Nippon. Pero la guerra no solo se libra con hombres. A pesar de su aislamiento geográfico, los ejércitos nipones han encontrado en sus mercenarios ogros y gigantes aliados poderosos, bestias colosales cuyos golpes pueden arrasar murallas y cuyos rugidos son la sentencia de muerte para los desafortunados que se enfrentan. Y cuando el fragor de la batalla se torna un torbellino del caos, los grandes señores samuráis surcan el campo de batalla sobre sus corceles de guerra, perros del templo vivientes y majestuosos kirin, bestias de leyenda que llevan sobre sus lomos a los más grandes guerreros de la nación. Ahora hablaremos de las figuras más importantes dentro del Nippon. Entre los relatos honrados por la casta samurái, pocos resuenan con tanta fuerza como el de Sanjo Kawasaki, un guerrero cuya devoción al código del honor lo llevó a la rebelión y finalmente a un final tan trágico como legendario. Despreciando la debilidad del gobierno que permitió la presencia de un barco extranjero sin enfrentarlo, Kawasaki reunió un ejército de guerreros leales y marchó sobre su capital en un intento de restaurar la gloria perdida. Su sitio, aunque audaz, fracasó ante la resistencia del enemigo, pero un samurái no teme a la derrota, y menos aún a la muerte. En un acto de supremo desprecio, Kawasaki cometió seppuku de una forma nunca antes vista, realizando el ritual mientras hacía el pino con la cabeza dentro de un cubo de agua helada, un gesto desafiante que será recordado por generaciones. Cubierto en una armadura de placas negras como la de medianoche, Sanjo empuñaba la mítica espada Toyota, un filo que según las leyendas nunca se desafilaba y cuyo golpe era tan veloz que el enemigo solo notaba su herida tras varios segundos de silencio. Luego hablaremos de Nissan, que más que un sirviente era la sombra de Kawasaki, su más fiel confidente. Como portador del cuenco de arroz, tenía la sagrada tarea de asegurar que su señor estuviera siempre alimentado y listo para la batalla. Pero Nissan no era un simple siervo. Cuando llegó a la guerra, lideró una escuadra de 9 samuráis de élites envueltos en placas de acero bruñido, armados con espadas forjadas en los volcanes de Nippon y arcos largos, capaces de perforar la armadura más resistente. Muchos piensan que la ceremonia del té es un arte de paz, pero en las manos de Fujima era un acto de guerra. Como principal colador de té de Sanjo Kawasaki, Fujima tenía la tarea de preparar la infusión perfecta, reflejo de la calma antes de la tempestad. Pero cuando la batalla lo llamó, se convirtió en el líder de 7 kamikazes, guerreros fanáticos que llevaban la destrucción en sus propios cuerpos. Sus espadas brillaban como relámpagos y su determinación era inquebrantable. Para ellos el mayor honor no era vencer, sino convertirse en la encarnación de la tormenta y desaparecer en el fragor de la guerra. Nagahima, un samurái que es tan fuerte como sus vasallos, y entre los seguidores de Kawasaki, Nagahima destacó como el líder de hierro. Comandaba a los lanceros Ashigaru, tropas disciplinadas que formaban la primera línea de batalla. Sus lanzas, largas como la voluntad del emperador, se erguían como un buque de acero contra cualquier enemigo que osara desafiar el orden de Nippon. Donde la infantería detenía al enemigo, Atachi y su caballería terminaban la masacre, comandando una docena de samuráis montados en corceles de guerra, cada uno armado con arcos largos y espadas imbuidas con el poder de los ancestros. Atachi se lanzaba sobre sus enemigos como una tormenta, dejando tras de sí solo el eco de los gritos y el resplandor de su acero.
Pocos nombres despiertan tanto el respeto como el de Honda Suzuki, el samurái que desafió el destino y liberó a los monjes bintoístas de Ashigawa. Su hazaña le valió la devoción de estos místicos guerreros, quienes desde entonces lo siguieron como una orden sagrada, guiándolo con su sabiduría y protegiéndolo con una destreza inhumana en combate. Sus 15 monjes no portaban armas, pues su cuerpo era su único escudo y su único filo, capaces de pulverizar piedra con los puños y tener el filo de una espada con la palma abierta. Vestido con una armadura de placas bendecidas por los dioses del templo, Honda empuñaba una espada mágica de fuego, cuyas llamas jamás se apagaban en la batalla. A veces, la mayor arma no es la espada ni el puño, sino la mente. Nito, un anciano mago bintoísta, caminaba la delgada línea entre la realidad y lo divino. Nadie sabe cuántos años tenía, pero sus ojos contenían la sabiduría de generaciones. Con un simple gesto de su mano podía romper el equilibrio de una batalla, desatar vientos huracanados o congelar la voluntad de sus enemigos con una sola palabra. A su lado siempre estaba su joven pupilo, Akai, un guerrero que portaba un palo bo, pero ocultaba entre sus ropajes cuchillos, hachas y secretos que solo Nito conocía. Bajo la luna de Marienburgo, el nombre de Toko es susurrado con temor. Este ninja mortal sirve a Ben Kataswaran, el maestro del loto dorado, el gremio de asesinos más temidos en el viejo mundo. Toko es una sombra de que se desliza entre la multitud, una daga en la oscuridad y un susurro que es seguido por la muerte. Ahora hablaremos de las relaciones de Nippon con el resto de facciones que tenemos en el viejo mundo. La primera gran incursión de los Druchi de los elfos oscuros en estas tierras comenzó en el año menos 238, cuando el legendario explorador Caledor Maglen de la casta Sombras trazó una senda oscura a través del inframundo. Su hallazgo, el Camino Negro, no era una simple ruta oculta, sino un pasadizo entre dimensiones de sombra y desesperación. A través de las cavernas inundadas del mar subterráneos, Caledor descubrió un modo de llevar a las arcas negras bajo las montañas del Espinazo Negro hasta las tierras quebradas y el mar hirviente en la costa occidental del viejo mundo. Más allá, los vastos océanos conducirían a las tierras de Nippon y Katai. Aunque en las profundidades de estas cavernas se hallaban rastros de una raza perdida y olvidada, los Druchi, arrogantes y temerarios, ignoraron cualquier advertencia escrita en los huesos de antiguas civilizaciones. En el año menos 87, las primeras arcas negras atravesaron el mar hirviente, marcando el comienzo de un reinado de terror en las costas orientales. Pero el lejano oriente era una bestia diferente al viejo mundo. Por cada flota que regresaba rebosante de botines y esclavos, una docena volvía con las manos vacías, consumida por unas tormentas implacables o hundidas por defensas que los Druchi no habían previsto. Pero todo cambió con Leithkir Felhert, una elfa de astucia sin igual, la última heredera de una dinastía de piratas inmortales y comandantes de una de las más formidables arcas negras jamás construidas. Hacia el año 1103, esta elfa perfeccionó un arte oscuro. Aprendió a seguir las naves de los altos elfos, sus eternos rivales, cubriendo sus embarcaciones en sombras y tormentas mágicas. Gracias a esta técnica pudo rastrear los viajes élficos hacia el lejano oriente y descubrir los secretos comerciantes de Ind y Katai. Con este conocimiento en sus garras, se lanzó sobre los puertos y convoys comerciales, saqueando sin piedad y acumulando riquezas nunca antes vistas. Obtuvieron materiales como jade brujo, marfil, fuego de tigre, seda y especias que llenaban las bodegas de su arca negra. Pero ella, lejos de guardar su gloria solo para sí misma, vendió sus mapas y rutas a otros capitanes, desatando una fiebre de saqueos que en apenas una década convirtió las costas orientales en un campo de caza para los Druchi. Las riquezas fluyeron de regreso a Nagaroth, inundando de oro y plata las arcas del rey brujo. Como siempre ocurre entre los Druchi, la ambición desenfrenada desató intrigas y traiciones. La lucha por obtener el permiso del rey brujo Malekith para saquear el este alcanzó tal magnitud que los duelos, asesinatos y guerras internas se convirtieron en moneda corriente entre los señores piratas. El precio del poder era la sangre, y nadie estaba dispuesto a pagarlo con menos. Mientras los Druchi sembraban el terror en los males, una plaga de sombras se arrastraba en lo más profundo del mundo. Antes de que los reinos humanos del este siquiera comprendieran el peligro, las ratas ya estaban ahí. El clan Eshin,
la más sigilosa y letal de todas las casas Skavens, trazó su propio camino hacia el lejano oriente mucho antes de que los Druchii pusieran pie en estas tierras. Hacia el menos 1400, bajo el liderazgo del astuto Lord Bisktrin, una legión de Skavens atravesó las tierras oscuras, explorando el inframundo con su inagotable avidez por la conquista. Pero el destino no perdona ni a los más arteros. En las montañas de los lamentos, Bisktrin encontró su fin en un combate titánico contra un dragón ancestral. Su muerte no marcó el final de la expansión Skaven, sino el nacimiento de un nuevo y letal linaje. Su sucesor llevó al clan Essin aún más al este, más allá de lo que ningún Skaven había imaginado. Los túneles se extendieron como venas negras bajo las tierras de In-Katai Nippon. En estas tierras de culturas refinadas, los Skaven observaron, aprendieron y adaptaron sus tácticas, desarrollando un nuevo y letal estilo de combate basado en el sigilo y el asesinato. El resultado fue una nueva generación de asesinos, capaces de matar antes de ser visto, sombras vivientes con cuchillas envenenadas y habilidades sobrehumanas. Uno de los productos más letales de su conocimiento oriental fue la creación de la bomba de humo, un artilugio que se convertiría en un sello distintivo del clan Essin. Pequeñas y frágiles granadas llenas de polvo explosivo capaces de cubrir al instante un campo de batalla en una cortina de sombras letales. El clan Essin desapareció del lejano oriente por siglos, pero su influencia nunca se extinguió. Cuando finalmente regresaron a Plaga Skaven en medio de la primera guerra civil Skaven, ya no eran los mismos. Se habían transformado en los arquitectos de la muerte silenciosa, en asesinos sin rival, en el terror que se oculta en la noche. Desde tiempos inmemoriales, el oro y la sangre han marcado el destino de los imperios. Los mercaderes de Marienburgo, con su inagotable sed de riquezas, han extendido sus redes a lo largo y ancho del mundo, y las tierras de Nippon no han sido la excepción. Desde al menos el año 2475, sus naves han surcado las aguas del Mar Remoto, abriendo rutas comerciales con el reino insular del este. Por cada bodega cargada de sedas y jade brujo, por cada barril de especias traído desde los templos de los monjes guerreros, Marienburgo se ha convertido en un puente entre dos mundos, separados por océanos y misterio. La afluencia de estos mercaderes ha llevado al establecimiento de una gran comunidad nipona en el corazón de la ciudad, un enclave conocido como Nipponstead, situado entre Panisburg y el Hadelandsmarkt. Sus calles, teñidas del aroma de especias orientales y del resonar de los dialectos, incomprensibles para los oídos occidentales, son el hogar de obreros, pescaderos y sirvientes, muchos de los cuales trabajan bajo el yugo de los 10, la élite mercantil que gobierna Marienburgo desde las sombras. Es en las grandes mansiones élficas donde la presencia de nipona se hace más evidente. Los sirvientes de Geto Nippon caminan en silencio entre los jardines de los altos elfos, portando con reverencia bandejas de oro bruñido y sedas bordadas con dragones enroscados. Son sombras silenciosas, invisibles para aquellos que desprecian su presencia, pero su lealtad y trabajo han arraigado profundamente los cimientos de la ciudad. Los caminos del comercio son impredecibles, pero aún más lo son los juegos de poder que los gobiernan. En un gesto sin precedentes, el sol divino de Nippon, el emperador que reina desde su palacio dorado en la isla sagrada de su reino, ha dado el primer paso hacia una relación formal con Marienburgo. Sus emisarios, vestidos con ropajes de seda negra y roja, llevan consigo pergaminos sellados con caracteres incomprensibles, escritos en un lenguaje impenetrable para los marienburgueses, lo que hace que sus verdaderas intenciones sean un enigma para aquellos que buscan entender su llegada. ¿Es solo comercio lo que buscan, o hay un juego más profundo en marcha? Los marienburgueses observan con la avaricia del comerciante y la cautela de diplomáticos, sabiendo que cada gesto, cada inclinación de cabeza y cada palabra pronunciada podría significar un nuevo capítulo en la relación entre el viejo mundo y el enigmático reino de Nippon. Entre los nombres más influyentes de Marienburgo, la casa de Ewe se ha alzado como el mayor vínculo entre los mercaderes del viejo mundo y la nobleza de Nippon. Su emblema, un óvalo de jade grabado con el blanco carácter nipón de la prosperidad, simboliza su éxito en los tratos en el este, y su mansión situada junto al puente de la Luna Verde en el barrio Nippon es una fusión de dos mundos. Los sauces y cerezos que decoran el muelle privado no son simples adornos, sino símbolos de la paciencia y la transitoriedad. Un recordatorio del éxito en el comercio es tan efímero como las estaciones.
Estatuas de dioses nipones y katayanos vigilan la entrada de la residencia, como guardianes de los secretos y riquezas acumulados a lo largo de los años. El líder de la casa, Karl Den Ewe, ha entrelazado su destino con el de Nippon a través de lazos de sangre, pues su esposa, la enigmática y refinada Katsio Kumuto, es descendiente de una de las más antiguas familias de la nobleza nipona. Su unión ha consolidado no solo una relación comercial, sino una alianza que trasciende el oro y la política. Su hijo, Egmont Den Ewe, ha llevado la relación entre ambos mundos un paso más allá. En un acto de audacia y ambición ha navegado hacia el este, emprendiendo un viaje que lo ha llevado a través del mar remoto hasta las costas de Nippon y Katai. Su destino, incierto, pero si regresa con éxito su familia podría convertirse en la más poderosa de Marienburgo, dueña de secretos y riquezas que ni siquiera los 10 podrían igualar. Y con esto terminamos el vídeo sobre Nippon, la Japón de Warhammer Fantasy, los samuráis con sus kamikazes, todo mega estereotipado, pero muy guays, muy chulos. Espero que os haya gustado, que habéis aprendido, porque yo he aprendido mucho, porque no sabría mucho de Nippon, la verdad. Y ha estado muy interesante, me ha gustado mucho, sobre todo la relación con Marienburgo me ha parecido muy interesante. Así que chicos, sin más dilación lo dejamos aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.